Martí Batres, qué gusto saludarte, tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Y saludo al auditorio. Estamos trabajando fuerte y le está yendo muy bien a Morena. Pues ahí, Estamos muy van, contentos. La verdad es que pintan muy bien en las encuestas, nada más que sí, ¿le creemos o no le creemos a las encuestas? Pues mira, cuando leas una encuesta, agrégale unos 10 puntos más a Morena, porque es lo que nos quitan siempre, ¿no? ¿Te acuerdas de las encuestas de 10 puntos más. Bueno, acuérdate de las encuestas en estas fechas empezaron las encuestas estas de GEAISA. Sí. En el sexenio pasado. Sí, milenio. Le daban a Peña Nieto 25 puntos arriba de Andrés Manuel. Sí. Y así se fueron, 25, 20 puntos. O sea, nunca. Se fue cerrando, ¿no? También pero en las de GEAISA nunca se cerró. Sí, bueno, sí siempre hubo ahí. Aparecía otra encuesta y daba una relación distinta y hasta la criticaba, ¿no? Y la verdad, esa no era la medición real. Hoy casi no. Nos estaban regateando una presencia que teníamos, ¿no? Por eso digo que siempre que le das una encuesta, cuando veas ahí cuánto le dan a Andrés Manuel López Obrador, hay que agregarle varios puntos, porque siempre nos quitan, siempre nos quitan. ¿Cómo ves esta encuesta? Fue en El Financiero la semana pasada, si no me equivoco, que los pone en tercios. Pone Margarita Chong López Obrador. Pues lo que te digo, ¿no? En realidad quien tiene la presencia fuerte es Andrés Manuel López Obrador. Y no lo digo solo porque sea nuestro dirigente, sino que es quien ha hecho el trabajo con la gente a lo largo de todos estos años. No hay ningún dirigente político que haya recorrido el país, que haya tenido el contacto directo, que haya hecho la crítica certera de lo que está pasando en México como lo ha hecho López Obrador. Para la Ciudad de México el discurso es más fácil, Martí, porque, a ver, en la Ciudad de México Morena es el gran fenómeno, ganaron varias delegaciones de entrada, hay una cercanía también hacia Andrés Manuel López Obrador, hay un conflicto con el partido local de la Revolución Democrática, y es muy fácil decirlo desde la Ciudad de México, pero como dirigente de la ciudad, pues supongo que te das cuenta también de lo que pasa en el país. Bueno, no es que todo el mundo los quiera así en todo el país como los quieren en la Ciudad de México, de acuerdo a sus números. Pero mira, desde la Ciudad de México yo le diría al resto de los mexicanos, aquí Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. Entonces, el hecho de que Morena tenga tanto respaldo en la Ciudad de México se debe principalmente a que fue un buen gobernante. Si no hubiera sido un buen gobernante, Morena no tendría la fuerza que hoy tiene en la Ciudad de México. Es así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Si fue buen gobernante en la Ciudad de México, pues puede ser buen gobernante en el país. Aquí en la Ciudad de México se hizo un experimento muy raro, político, electoral, y digo muy raro porque la realidad tú lo sabes, y no estoy mintiendo, no estamos tampoco tratando de soslayar o de minimizar, pero la elección constitucional creo que ha sido de las más patéticas que ha tenido la ciudad. O sea, muy poca gente salió a votar, se tuvo que inventar algo en las redes sociales en donde decían, oye, sal y vota por un perro, porque si sales y votas, vas a votar porque a los perros no los maltraten. ¿Te acuerdas que pasó esa mentira en el Facebook? Pero aún así se logró subir es a lo que voy. La votación, ¿no? Aún así se logró subir un poco, no, digo, muy, muy bajo. Sí, pero porque te acuerdas que los órganos electorales, fíjate nada más, el INE diciendo va a votar el 20%. ¿Cuánto votó al final? 28%. Ajá. Pero ellos deberían haber sido los primeros interesados en que votara la gente. No, es que se veía bien complicada una elección de algo que realmente no se entendía. Sin embargo, lo que sí vimos es que fue un crecimiento de Morena muy fuerte dentro de los resultados electorales. Aún y con la baja votación. Sí, es que ahí mueves maquinaria, digo, también. Que a quien más perjudicaba era a nosotros. Pues también mostraron ustedes su músculo político, ¿no? Pero de simpatía. Y de maquinaria. No, nosotros enfrentamos al gobierno de la ciudad. Ajá. O sea, el gobierno le ganaron. Y le ganamos. Ajá. El gobierno de la ciudad metió un programa de empleo temporal para contratar a cerca de 60,000 personas justo en la coyuntura electoral. Sí, los gobiernos delegacionales del PRD repartieron tinacos y pintura y todo con recursos públicos para la compra del voto. A lo que yo voy es que esta aún así ganamos. Los que tenían aparato y tenían la posibilidad eran ellos. Esta elección les muestra fuerza. O sea, definitivamente de que enseñan músculo político, lo enseñan. Pero ahora viene un tema que es la discusión de la Constitución aquí en la Ciudad de México. Tema que te soy muy franco, Martí, tú lo sabes y lo debes de tener en el pulso. La ciudadanía no tiene gran interés en este asunto. Ha sido una cosa que ahí va.
Tú me decías que me lo filtró Mancera, créeme que no. Nosotros aquí en este espacio lanzamos la Constitución. Se lo filtró alguien del gobierno de la ciudad, lógicamente. No. Pues si son ellos los que han trabajado el documento. No, tampoco. O sea, a alguien te lo dieron del gobierno de la ciudad y de ahí me lo dieron. Pasó como 3 veces, yo creo que este documento. Pero no, Mancera ni el gobierno de la ciudad en particular me lo filtró, no revelo la fuente porque, bueno, pues así se acordó en el momento en que nos dan la Constitución y la ponemos ahí a disposición. Independientemente de ese tema, hoy Morena va a tener un gran reto en el debate de la Constitución que pues ya harán pública en los próximos días, al menos el borrador. ¿Qué es lo que van a plantear? ¿Hacia dónde va Morena en ese sentido? Porque ahí van a tener que quitarse una imagen a nivel nacional o agregarse esa imagen de radicalización o de negociación o de si Morena es el que se cierra o si Morena es el que tiene mano. ¿Qué van a hacer, Martí? Vamos a presentar una propuesta para defender todo lo avanzado que hay en la ciudad e ir por más. Por ejemplo, un tema muy importante es defender los derechos sociales que se han logrado en la Ciudad de México. Aquí es el único lugar donde existe un derecho que se llama pensión universal de adultos mayores. No existe en ninguna entidad federativa. Esto existirá ahora que se logre el cambio en el 2018. Pero actualmente solo existe en la ciudad. Eso hay que defenderlo, plasmaron en la Constitución. ¿Qué es el dinero para los adultos mayores? 500,000 de adultos mayores recibe... ¿Nada más porque tenga 60 o medio salario mínimo al mes. ¿Cuántos? 68 años. ¿Hasta los 68? Actualmente desde los 68 años. Aquí lo que estamos planteando en el proyecto de Constitución es que sea desde los 65 años. Cualquier adulto mayor que viva en la Ciudad de México... Cualquier adulto mayor que viva en la Ciudad de México y tenga 65 años de edad debe recibir la pensión universal. Esto lo quieres extrapolar a 2018. Bueno, lo quieren. Bueno, lo hemos planteado así. De hecho, viene en el proyecto de Nación que se presentó en 2012. Eso se plantea. ¿No les van a decir populistas? Digo, porque ahorita vemos el presupuesto y bueno, es muy fácil decir muchas cosas, pero yo veo el presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos y dices, es que mira, la bronca es que no hay lana, o sea, esa por mí que todo el mundo le dieran a todo el mundo. Esa visión del populismo no la tiene ni Obama. Con eso te digo todo. ¿Por qué? Ya viste que ahora Peña Nieto cuando fue a la reunión con Obama y el primer ministro de Canadá se pone a criticar el populismo. Y Obama le corrige la plana y le dice, por ayudar a los adultos mayores, a las madres solteras, a la gente humilde. Nos han llamado populistas. No, le dice que el populismo tiene que ver con la gente que te apoya, etcétera, etcétera. Y creo que Peña Nieto también tuvo que haber, no defiendo a nadie, pero lo cierto es que él se refería más a un Hugo Chávez. Se refería más a un Hugo Chávez. A lo mejor les quería dar por ahí el guamazo. Nadie mencionó nombres, ¿no? Yo creo que sí les quería dar un guamazo seguramente. Pero Peña Nieto no mencionó nada, se pudo entender que se refería a Trump o quién sabe a quién. A Trump también estaba por ahí la lectura. Pero quiso meter en la misma... en el mismo paquete quiso meter fenómenos muy diferentes. Y Obama qué bueno que criticó la crítica al populismo, ¿no? Sí, claro. Y reivindicó... Porque es otro el populismo que se entiende. O sea, es el populismo. Pero ¿sabes cuál es el tema de fondo? Lo interesante de la intervención de Obama es que reivindica el apoyo que debe haber de la población a su gobernante. Para los adultos mayores, para las madres solteras, para los desempleados, en fin, para una serie de sectores de la sociedad que tienen desventajas sociales. Pero qué bueno que tocas. Somos una sociedad muy desigual. Es más, México es el país más desigual del continente. En México hay más desigualdad que en Estados Unidos. De acuerdo a la OCDE, creo que Chile hay más desigualdad que en Haití. Andamos muy parejos con Chile. Chile creo que nos gana de acuerdo a la OCDE. Puede ser. A nada, ¿no? Pero acuérdate que la desigualdad en Chile se forja durante la dictadura de Pinochet, así es de que... Y ahora han tenido gobiernos de izquierda. Mira, con las estructuras que dejó la dictadura ha sido muy difícil hablar de gobiernos plenamente de izquierda, ¿no? La inercia es muy fuerte, la inercia conservadora es muy fuerte. Déjame preguntarte algo, Martí. Pero me hiciste una pregunta hace ratito. Reivindicar los derechos sociales es simplemente tener una visión de dignidad para la gente. O sea, no es populismo. No es populismo. No podemos estigmatizar la idea de que la gente viva con dignidad. ¿Cómo va a ser posible eso? Es una cuestión fundamental. ¿Pero de dónde la pagamos? Humanista. Esa es la pregunta. Nuestra economía tiene lo suficiente. México es la 13ª economía del mundo.
pero se gasta México todo, debemos la nota a los Estados Unidos, como hay una Casa Blanca de 200 millones de pesos, ¿no? Pero ya la vendieron, hombre. Pues sí, pero la vendieron, pero nada más. Y eso fue privado, o sea. Pero el dinero cambió de manos arriba, sí, ¿no? Fue una cosa privada, pero a ver, entonces, vamos a suponer. Tienes al gobernador Padres, el de Sonora. Tienes al de Sonora robándose la prensa. Ríos y en sus propiedades. O sea, riqueza sí hay. Vamos a suponer, o sea, sí hay, pero a ver, con 200 millones de pesos no te alcanza para darle pensión a todos los adultos. Hay 300 mil millones de pesos que se van en derroche. 300 mil millones. Fíjate nada más, tú suma. ¿De acuerdo a qué suma? Hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Pero les tienes que pagar. 30 Tampoco es que los corras a todos. 31 congresos estatales de los estados. Ajá. Una asamblea legislativa. 32, que es la más cara, es la más cara. Y aparte muy poco productiva. La asamblea y legislativa opaca. Derrocha 1,000 millones de pesos. Vamos a suponer ¿Cómo va a tener un presupuesto de 2,000 millones de pesos? Es una barbaridad. ¿Qué te quiero decir, Luis? Sí hay dinero para la gente, pero se queda arriba en la élite política, en los altos mandos de la administración pública. ¿Cómo va a ganar un ministro de la Corte 651,000 pesos al mes? Vamos a suponer que tienes estos 300,000 millones que te pagar a tanto funcionario. O sea, se le paga a miles de funcionarios seguros médicos privados con recursos públicos. Yo no estoy en contra de los seguros médicos privados, pero que no se paguen con el erario, con recursos públicos. Pero realmente si tú metieras tijera ahí, ya hicimos la cuenta. La cuenta la tenemos desde antes del 2012. Desde antes ahí, Son 300,000 millones de pesos. Con eso te alcanza para hacer mucha justicia social. Y sin afectar al sector productivo, porque no somos partidarios de aumentarle impuestos a los empresarios. A ver, hagamos así una cuenta. Además, nosotros estuvimos en contra de la llamada reforma fiscal que se aprobó en este sexenio. De algo sirve. Nada más se le pega al sector productivo, ¿no? De entrada, a ver, pensemos en el tema de los adultos mayores. Hay que recortarle a la élite política. Está bien, o sea, recortas a medio mundo y te ahorras 300,000 millones, no más. Eso nada más es de derroche. Eso es de derroche. O sea, ¿cuánto te puedes ahorrar? Pongamos una cifra. Sí, 300,000 millones. Con un programa de austeridad, 300,000 millones de pesos te ahorras. Pero eso no es todo. Le vas a dar... De combate a la corrupción, te puedes ahorrar 400,000 millones de pesos. Pero son cifras muy alegres, ¿no? No. 700,000 millones llevas ahorrados. No, porque tú tienes un presupuesto anual de más de 4 billones de pesos. Más de 4 millones de pesos. Entonces, el 10% de eso es lo que te estarías ahorrando. Sí, o sea, es decir... O sea, tienes 700,000 millones total entre los 300,000 millones del derroche, más los 400,000 de corrupción te dan 700,000 millones. Aproximadamente. Y eso sin contar el tema de la evasión fiscal. Ahí tienes otra parte. Hay un tema ahí que tiene que ver en donde no necesariamente pues muchos empresarios van a estar tan a gusto, y no te estoy hablando de los grandes, sino de los chiquitos, ¿no? Porque si entonces empiezan a meter temas de más auditorías y terrorismo fiscal, etcétera, va a ser ahí un asunto. Esos son los temas fundamentales. Que se ha incrementado, ¿no? A ver, tienes entonces derroche y combate a la corrupción, pero eso no se hace en 2 segundos. No se hacen 2, pero empiezas a tomar medidas, ¿no? Aquí nunca se toman medidas de nada. O sea, hay más o menos desde hace unos 25 años se está planteando quitarle las pensiones a los expresidentes. Pero nunca se decide. Para ponerte un ejemplo. ¿Cuántas de las pensiones de tus 700,000 millones? Bueno, ¿cuánto gana Fox? Es un pedacito de eso. Pero es una nada. Pues nada, o sea... No, es una nada. 1,000,000 mensual para Calderón, para Felipe Calderón, por ejemplo. No les dan 1,000,000 mensual, Martín. Claro que sí. No les dan 1,000,000 Entre lo mensual. que le dan a él y sus guardias y sus asesores, hace el análisis de todos los que cobran ahí. ¿Tú crees que hay que quitarle el Estado Mayor Presidencial a todos los expresidentes? Pues mira, puede haber una guardia modesta y deben de ganarse su vida. Toco madera, no me vayan a decir de cosas, pero ¿qué tal que le pasa algo? Deben ganar su salario, deben ganar con su trabajo. O sea, no pensión. Pues no. Ok, pero la pensión que es como 200,000 pesos, ¿no? Más o menos, menos creo. Pero no solo para ellos, sino es que a ver, son sus, no solo es el Estado Mayor, es que les pagan asesores, y les pagan viáticos, una serie de privilegios. Pero es un ejemplo.
súmalo todo. ¿Cuánto te da? Es que de poquito en poquito se llena el carrito. Tienes el dato, o sea, ¿cuánto te da? O sea, ahorita, así a bote pronto, vamos a poner 2 millones de pesos al año por cada presidente, y porque de su sueldo nada más. No de lo que tú me dices de que el Estado Mayor y les llevan y todo. Vamos a ponerle 2 millones de pesos al año. El Estado Mayor es lo que menos se gasta. De su pensión. No, tú dices que la bronca es la pensión son como 200,000 pesos mensuales, más o menos. Y hay otros privilegios. Ponle 2 millones de pesos, a ver a quiénes tienes en estos momentos. 50 millones, se va más. Salinas, Cedillo, Fox y Calderón. Bueno, son 4. Si tú estás por defender ese privilegio, respeto tu punto de vista. A ver, es que yo no respeto el privilegio. No, Martín, por eso te invito para que platiquemos. No exista, a ver, pero tú me dices que te vas a ahorrar 300,000 millones de pesos al año y yo te acabo de sacar la cuenta de que esas pensiones son, ojo de buen cubero, 10 millones de pesos. Pero eso es un pedacito, Luis. 10 millones de 300,000, ¿de dónde? Sí, pero no hagas, no hagas cuentas equivocadas. Equivocadas no. Tienes que hacer bien las cuentas. Porque tú sí tienes las cuentas buenas. Pero es que son 32 tribunales electorales. Bueno, ese es otro tema. No es otro tema, es todo el tema del derroche que hay en el país. Por ejemplo, a los magistrados. Te pongo un ejemplo. A los magistrados del Tribunal Electoral del DF. Les pagan una lana. Les dieron coches ahora en el año pasado. Nada más que aquí hay un tema, por ejemplo. Martín, y este tema yo, por ejemplo, te lo pregunto, y de verdad que lo que queremos es hacer esta cosa así abierta. A los magistrados del tribunal, tienes toda la razón, les dieron coches. A los ministros de la Corte, ganan una la nota. Nada más que hay una bronca, y tú lo sabes mejor que yo, hay 3 poderes. Uno es el legislativo, otro es el ejecutivo, otro es el judicial. Si ustedes llegan al ejecutivo, pues no puedes incidir en el presupuesto del judicial. No, pero tienes que dar una discusión en todos los ámbitos. Sí, pero llegas al legislativo, pero tienes que impulsar la transformación en todos los niveles. Al final va a llegar el presupuesto y si el judicial te sigue pidiendo eso, ¿qué vas a hacer? No los puedes correr. No, pero puedes determinar normas generales sobre el tema de los ingresos, de los altos mandos, de los 3 poderes y de los órganos autónomos. ¿Qué le dirías a la gente? En los órganos autónomos hay otro derroche. Ya. Mira, este instituto de evaluación educativa. El INEE. Sí, el INEE. Ahí va otra fuga de recursos. 1,000 millones de pesos. Hace rato... Lo tienes el INE. No, es increíble lo que gasta el INE. Es un derroche enorme. El INE es un derroche enorme. Es un hoyo negro en el espacio. Ahora, no sé qué tanto ese derroche, te lo digo así de ciudadano. Miles de millones. En alguno de los informes, hasta gastos de lavandería, por ejemplo, o prestaciones como 100,000 pesos cuando te casas. 100,000 pesos si te casas. Ajá, había esta prestación, no sé si sigue existiendo. Gente se quiere andar casando. Bueno, pero esa no existe en todos lados, ¿no? Para no casarse. Esa era una prestación que estaba en el INE hace unos 10 años. Ok. Entonces, bueno, si tú te das cuenta, puede haber 1,000 ejemplos y te dan el resultado que te estoy diciendo. Oye, hace un rato platicaba Cuando haces un programa de austeridad, matas 2 pájaros de un tiro. Bueno, hay que ver. Por un lado, ahorra recursos. Tienes tus 300,000. Tú me dices que te vas a ahorrar 700,000 millones. Y por otro lado... Que es una la nota, sí. Ahorra recursos y por otro lado haces justicia. Que no llegas ni al billón, ¿eh? O sea, del presupuesto aún así no llegas ni al billón. Es una lana que se ahorran, sí, definitivo, pero eso no es llegan todo. O sea, hay muchas cosas que hacer y se puede gastar mejor. Se puede gastar mejor, o sea, hay una cuestión de tenemos una tendencia a aumentar el gasto corriente muy grande, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. Hace rato platiqué con José Luis Escobar de la CENTE en Chiapas. Se entiende la lucha de la CENTE, se entienden muchas cosas y se entiende lo que está pasando en Chiapas. Y en Chiapas no regresan a la escuela y son el grupo más radical. José Luis Escobar me dijo en este espacio que para él su candidato era Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente le dijimos, oye, ¿no le estás dando un beso de la muerte a López Obrador al decir eso? Y dice, no, es el que nosotros consideramos que es el más coherente, pero pues todo hay una farsa electoral, etcétera. Cuando tienes a estos personajes, Martí, que cada personaje es libre de apoyar a quien quiera, ¿no tienen ustedes un riesgo de que sean un Hugo Chávez, por ejemplo? Hay quien dice, López Obrador es un Hugo Chávez, López Obrador en el fondo es un dictador, Morena es un dictador, son populistas. Son campañas viejas, gastadas. No, ahí sigue estando. Sí, pero ya con un efecto pues cada vez menor, pues porque la realidad te va desmintiendo. ¿Pero qué dices de esos temas? O sea, ¿cómo decir no somos populistas o no ese populismo? No el populismo, o sea, lo que se refería... Nosotros estamos porque haya derechos sociales, porque la gente viva con dignidad, porque todas las personas
tengan los elementos para satisfacer tu vida cotidiana. Tú dices que no alcanza, ¿cómo no va a alcanzar? Claro que sí. No sé si alcance. O sea, yo te hago aquí una cuenta y te digo que te ahorras lo mucho 700,000 millones. Es una la nota. Eso es nada más, pero cuando me dices, eso es hablar de un tema. Aparte de que me dices quítale a los presidentes, pues te ahorras 10 millones de pesos. Ese es un tema. Aparte de que echar a andar la economía. La economía no crece desde hace mucho tiempo. ¿Pero cómo la echas a andar? Pues tienes que impulsar otro tipo de política económica. Tienes que fortalecer el mercado interno. Ajá. Fortaleciendo los ingresos de los trabajadores y de las clases medias también. Uh-huh. Hay que apoyar a las clases medias, están muy castigadas, o sea, ya llevan una década castigadas. El gobierno de Calderón castigó mucho a las clases medias, y ahora con Peña Nieto también. Se necesita apoyar a la pequeña empresa, a la mediana empresa, eso es fundamental. Se necesita ver más hacia la economía nacional. Claro, estamos en un mundo globalizado, tenemos una relación económica muy importante con Estados Unidos y en menor medida con otros países. Pero tenemos también que impulsar nuestra economía. Tenemos que construir economía en nuestro país, invertir en nuestro país, ayudar a invertir. Okay. Es muy importante la inversión pública y es muy importante ayudar a la inversión privada también en todo el país. Bueno. Entonces, no hemos desatado la energía que tenemos y la economía no crece. Se toman medidas que son contraproducentes. Por ejemplo, o sea, nos extrañamos mucho de que estén pasando las cosas, ¿cómo le hacemos? Pero es que ve, la reforma fiscal que ahora acordaron, una reforma fiscal recesiva. Le van a entrar a la contrarreforma fiscal, ¿sabes? Castigaron a la pequeña empresa, a la mediana empresa, muy fuerte. Le pusieron un régimen fiscal. Pero ahí votaron partidos de izquierda, ahí votó el PRD a favor, ahí fue el PAN el que se opuso y que hoy quiere hacer una contrarreforma fiscal. Morena fue la que se opuso, y con congruencia. El PAN votó a favor de todos los gasolinazos. Pero es no más, existían todavía. El gobierno del PAN inventó los gasolinazos. Ajá. Y siguieron votando a favor de los gasolinazos ahora. Esto es muy importante recordarlo. Y en el gobierno de Felipe Calderón se aprobaron nuevos impuestos. Pues ¿quién creó el YETU? Y otros impuestos. Pero cuando fue este tema, no estaban en el Congreso todavía, ¿no? Hoy sí están en el Congreso, hoy tienen la oportunidad. Sé que no es tu facultad ahí. Morena decidió convertirse en partido político desde noviembre del 2012. Cuando se aprueba la reforma fiscal, Morena ya está en la lucha por su registro. Sí, pero el registro ¿cuándo lo tienen? En julio del 2013. 2013. Y ahí... No, en julio del 2014, perdón. Sí, cuando se está discutiendo esta reforma fiscal, de los que más se oponen. Ya había legisladores, aunque no había grupo parlamentario de Morena, pero ya había legisladores que eran miembros de Morena. Oye, los únicos que dieron la batalla contra las reformas estructurales fueron los diputados que ya se reivindicaban como diputados de Morena. Que eran del PRD en su momento. No... llegaron por varias vías, ¿no? Hubo algunos que llegaron por el PRD, otros por el PT, otros por Movimiento Ciudadano, y se juntaron, ya hicieron, hacia el final, al final ya se definieron como de Morena. Oye, me escriben aquí, bueno, nos están llamando, y nos dicen que te preguntemos por qué en las delegaciones que gobierna Morena hay tanta inseguridad. No, yo creo que hay que irnos a un análisis más objetivo, ¿no? Y no solo eso, sino además hay que hacer el análisis de, ahora que viene la Constitución de la Ciudad de México, hay que hacer el análisis del tema de las facultades en materia de seguridad pública. Todo el tema de seguridad pública lo concentra el gobierno central. ¿Ustedes están a favor de que las delegaciones lo puedan, bueno, que ahora serán alcaldías, lo puedan tener? Una parte deben tener. Hoy en día no existe una policía delegacional. Entonces, todo lo que es procuración de justicia y el sistema propiamente de prevención de seguridad pública está en manos del gobierno central. Entonces, un jefe delegacional no tiene patrullas a su servicio, no tiene instrumentos para la prevención del delito. También eso es muy importante, porque si no hacemos un análisis en falso. Oye, me dicen aquí en el Twitter, tuvimos una bronca justamente en estos momentos con el WhatsApp.
Me dice Javier Licea, un partido de izquierda que aboga por la reducción de impuestos. ¿Qué tal? Dice aquí en Twitter. Batres dice obviedades respecto a cómo reactivar la economía. Por acá me dice Val, lo que sugiere es ajustar la oferta programática a la demanda ciudadana, es algo que se puede y se debe hacer. Emilio Méndez, serán 10 millones de pesos en pensiones, pero con eso ayudas a muchas familias, de poquito en poquito se llena el jarrito. Pregúntale a Martín si es buena estrategia para combatir la corrupción, volviendo austeros los salarios federales y los locales. Me preguntan aquí que si eso sería buena idea. Es buena idea. Salarios. El funcionario no tiene por qué ser acaudalado. Tenemos una idea muy equivocada, una muy mala tradición. Okay. El funcionario debe ser sencillo. Quien quiera tener fortuna debe dedicarse a los negocios privados. Debe meterse a una actividad económica, productiva. Pero esta idea que viene mucho de la tradición priista y que ha permeado a otras fuerzas políticas de que el funcionario debe ser supermillonario, irse a vivir a las lomas, Pero eso no debe de ser. No, el funcionario debe ser sencillo, ocupar el cargo, terminó el cargo y mantener su vida de forma sencilla. Eso es lo que pensamos nosotros, es parte de la filosofía de Morena. Ahora, cuando hablamos de reducir los impuestos, no hablamos de reducir los impuestos propiamente. Lo que decimos es que no deben aumentarse los impuestos. Lo que decimos es que deben utilizarse bien los recursos. Luego nos dicen de manera dogmática, es que si aumentan los impuestos, va a haber más dinero para hospitales, para educación, para... Pues no te los van a pagar. No ha sido así, no es la verdad. O sea, aumentan los impuestos y no se va a eso. Aumentan los impuestos y se generan más privilegios para los servidores públicos, los altos servidores públicos. Aumentan los impuestos y hay más saqueo, en fin, pero, o sea, hay muchos recursos que se pueden aprovechar bien. Dicen, por ejemplo, decían, hay que ponerle IVA, medicinas y alimentos, y de ahí van a salir 120,000 millones de pesos. No, los refrescos, hombre, no, tampoco salió que digas mucho en el tema de los refrescos. Bueno, que, pero por cierto, algunos de ustedes creo que lo apoyaron. No debemos apostarle a cargas fiscales que detengan el crecimiento de la economía. Eso no quiere decir que no se deba cumplir con la responsabilidad fiscal de cada quien, y que eso se haga de manera progresiva, proporcional, justa, de acuerdo a las capacidades económicas de cada quien. Oye, Martí, quiero agradecerte mucho que estés con nosotros. Se nos fue la conversación en varios temas. Están abiertos los micrófonos siempre. Desde aquí, perdón, pero te lo digo perdón porque utilizo ahora sí que tu conducto, pero hemos insistido fuertemente para tratar de tener una comunicación con Andrés Manuel López Obrador. Llevamos un año, Martí, y bueno, siempre estamos abiertos. Hemos platicado con Jade, con Polemski, hemos platicado con otros actores de Morena, pero creo que sí es importante que podamos platicar con todos, y creo que es importante que se pueda generar este diálogo abierto. Tú lo estás viendo sin ningún tapujo, sin nada, se puede hablar de lo que se quiera, pero creo que desde un sentido un poco más crítico. Ojalá que podamos seguir en comunicación, Martí Batres, ojalá que se pueda abrir más pues el espacio de Morena, y pues abrir siempre los micrófonos. Sí, yo con todo gusto paso el recado. Bueno, ahora ya que él quiera, ya por allá verán. Pero te iba a decir una cuestión que estaba al principio de la plática sobre lo nacional. Dime. No solo nos fue bien en la ciudad, no solo le fue bien a Morena en la Ciudad de México. En el pasado proceso electoral nos fue muy bien en el país. Morena es la única fuerza política que creció en el país. Por ejemplo, el PRI perdió votación, el PAN perdió votación respecto al año pasado, el PRD no se diga, casi desaparece. No, les ha ido muy bien, eso que ni... Morena, en cambio, tuvo en estas elecciones en el país 800,000 votos más. Es la única fuerza política que en el 2016 tuvo más votos que en el 2015. La única. Nos fue muy bien en Veracruz, se dio un salto muy grande, en el filo de ganar la gubernatura. En Zacatecas nos fue muy bien, en Oaxaca nos fue muy bien, en muchos lugares del país. Ahora te digo esta cuestión. Morena está trabajando con la idea de representar a todo el país, a todos los sectores de la sociedad. Defendemos igual a los trabajadores, pero también defendemos a la empresa, también defendemos a la empresa privada, defendemos a todas las clases de la sociedad. Somos una fuerza política que busca representar a todas las clases de la sociedad, todos los sectores de la sociedad. Oye, finalmente, así rapidísimo, si defienden a la clase privada también, a la clase empresarial,
¿Por qué viene esta amnistía? ¿Quién es realmente esta mafia del poder? ¿Quiénes son los malos en este discurso construido? Cuando vino esta amnistía, recordábamos aquí, de hecho, parte de la historia, cuando, si no me equivoco, Gerald Fox perdona a Richard Nixon, llega después de Nixon del Watergate, todo este rollo, llega Ford, y perdona a Nixon. Y dices, le fue como en feria, ¿eh? A la fecha lo critican de tapadera, de solapa. Álvaro Delgado les dio un artículo magistral en donde criticaba mucho el hecho de que Morena ahora estuviera con una especie de amnistía a la mafia del poder. ¿Por qué una amnistía a la mafia del poder? ¿Quién es el malo en Morena? Mira, esa es una idea que se planteó ya desde hace años. ¿La amnistía? Sí, viene en varios de los libros que ha escrito Andrés Manuel López Obrador. No es una cosa nueva, pero tiene un sentido. O sea, se dice que si llega Andrés Manuel, dicen nuestros adversarios, se va a dedicar a perseguir a la gente, a perseguir a sus opositores, a meter a todo el mundo a la cárcel. Va a cancelar programas de radio y de televisión. Entre otras cosas. Eso es absurdo. Al contrario, o sea, la idea de Andrés Manuel es que el tiempo en el gobierno se tiene que aprovechar para trabajar intensamente. Es decir, ¿qué mensaje está lanzando? No llegaría al gobierno para dedicarse a perseguir a medio mundo, a los que difieren de él, piensan distinto, sino a construir, a reconstruir el país. Pero si fueron corruptos, devastado. Si hay corrupción, si hay delito, pues al bote, ¿no? No, bueno, sí, por supuesto. Él dijo amnistía. Sí. Eso quiere decir que ahorita puedes robar lo que quieras y ya después si llega no te pasa nada. No, es un planteamiento político, ¿no? Quiere decir esto que te digo. El gobierno no se dedicaría a estar persiguiendo a medio mundo. Se dedicaría a trabajar, a levantar la economía, a levantar la productividad, a generar empleo, a satisfacer las necesidades básicas de la gente, a pacificar el país, a serenarlo, a tranquilizarlo, a combatir la violencia con política social, con políticas económicas. Martí Batres, se me terminó el tiempo de esta conversación. Fíjate que te iba a decir, 58. No me quiero decirte rápidamente. Ahora que decías lo de Hugo Chávez, ¿sabes quién me parece que siempre se ha querido parecer a Hugo Chávez? ¿Quién? Felipe Calderón. Le copió hasta lo de ponerse la casaca militar y todo. Sí, y andaba promoviendo la reelección. Ese se quiere parecer a Hugo Chávez. Ahí está el tema. Ya vimos a quién están viendo como adversaria política. Martí Batres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, abiertos siempre los micrófonos, ¿no? Estamos siempre dispuestos para platicar. Gracias. Es muy importante. Gracias, Martí. Hasta